Si ya estuviste aquí antes, sabes lo que esto es. Si es tu primera vez, te demos la bienvenida a Voces del Inconsciente, un espacio donde la psicología profunda, la filosofía, el misterio y la neurociencia convergen en algo que puedes escuchar mientras el mundo desaparece a tu alrededor. Todo lo que encontrarás aquí tiene nombre, autor y evidencia detrás. Hay algo que probablemente nunca nadie te explicó sobre el tiempo. Tu cerebro no tiene un reloj, tiene cicatrices. Y esas cicatrices determinan si el tiempo que experimentas avanza o se detiene. Si el pasado pesa sobre el presente o si el presente puede por fin ser habitado. Esta noche exploramos uno de los fenómenos más universales y menos comprendidos de la experiencia humana. ¿Por qué la mente vive con tanta frecuencia en un tiempo que ya no existe? La neurociencia del tiempo subjetivo, la temporalidad del inconsciente, el trauma que congela los relojes, la reconsolidación de la memoria, el descubrimiento que demostró que el pasado no es inmutable y la sabiduría estoica que 2000 años antes de la neurociencia ya sabía exactamente dónde estaba el problema. Y al final de este episodio, una práctica que puedes llevar al sueño esta misma noche. Comencemos. 5 minutos esperando en una sala de urgencias con dolor pueden parecer 1 hora. 5 minutos de conversación apasionante con alguien que te fascina pueden parecer 30 segundos. Mismo tiempo objetivo. Experiencias subjetivas radicalmente distintas. William James, el padre de la psicología norteamericana, fue del primero en sistematizar esto en sus Principios de Psicología de 1890. Acuñó el concepto de flujo de la conciencia y distinguió con precisión entre el tiempo del reloj y el tiempo vivido. Su observación central sigue siendo válida 130 años después. La experiencia del tiempo no es la medición del tiempo. La neurociencia moderna ha confirmado y ampliado esto. Investigaciones de Buhusi y Meck, publicadas en Nature Reviews Neuroscience en 2005, demostraron que el cerebro humano no tiene un reloj central unificado. El tiempo es procesado por múltiples sistemas en paralelo. El cerebelo para intervalos de milisegundos, los ganglios basales para segundos y minutos, la corteza prefrontal para la planificación temporal de horas y días. Y todos estos sistemas son modulados por el estado emocional, el nivel de atención y la carga de memorias activas en cada momento. En otras palabras, la percepción del tiempo es una construcción del inconsciente. No experimentamos el tiempo tal como es. Experimentamos el tiempo tal como nuestra psique lo procesa. Y esa psique, como hemos explorado en episodios anteriores, lleva consigo mucho más que el presente. ¿Por qué un verano de infancia parece eterno en el recuerdo y un mes adulto puede desvanecerse sin dejar huella? Esta pregunta ha acompañado a la humanidad desde siempre. La neurociencia tiene ahora una respuesta que es a la vez precisa y melancólica. Mark Wittmann, investigador del Instituto de Psicología limítrofe de Freiburg y autor de Feldtime, El tiempo sentido, propone la hipótesis de los marcadores temporales. El hipocampo, la estructura cerebral que construye y contextualiza los recuerdos, genera marcadores temporales cada vez que procesa una experiencia nueva, inesperada o emocionalmente significativa. Cuantos más marcadores genera, más largo parece el periodo en la memoria retrospectiva. En la infancia, todo es nuevo.
Cada día trae experiencias sin precedente. El hipocampo trabaja sin descanso. Por eso un verano de infancia, recordado desde la adultez, parece haber durado meses. En la adultez rutinaria, la novedad desaparece. Los días se vuelven indistinguibles. El hipocampo genera pocos marcadores y semanas enteras se desvanecen de la memoria como si no hubieran ocurrido. La aceleración del tiempo no es un misterio metafísico. Es la consecuencia directa de la rutina sobre el sistema de memoria. La implicación práctica es poderosa. La riqueza temporal de una vida no depende de cuántos años se viven. Depende de cuántas experiencias genuinamente nuevas el cerebro tiene que procesar. Déjamelo repetir. La riqueza temporal de una vida no depende de cuántos años se viven. Depende de cuántas experiencias genuinamente nuevas el cerebro tiene que procesar. En 1915, Freud escribió algo que la neurociencia tardaría 80 años en confirmar. En su ensayo, Lo inconsciente afirmó que los procesos inconscientes son atemporales, es decir, no están ordenados temporalmente, no se modifican con el paso del tiempo. Lo que Freud observó clínicamente, Joseph Leduc lo midió en el laboratorio décadas después. En su obra La mente emocional, Ledoux documentó que la amígdala, la estructura cerebral que procesa las emociones y almacena las memorias emocionales, no tiene la misma capacidad de contextualización temporal que el hipocampo. Las memorias episódicas del hipocampo llevan una etiqueta temporal. Esto ocurrió en tal momento, en tal lugar. Las memorias emocionales de la amígdala carecen de esa etiqueta. Lo que esto significa en la práctica es tan simple como perturbador. Un miedo aprendido a los 5 años, ante el tono de voz de alguien que gritaba, ante un cierto olor, ante una situación específica, puede activarse con idéntica intensidad a los 40, no porque la persona no haya superado nada, sino porque la amígdala no registra. Esto ocurrió hace 35 años, en un contexto que ya no existe. La amígdala solo registra: esto es una amenaza. El inconsciente no vive en el pasado como concepto, vive en el pasado como si fuera el presente. Esa es la razón por la que reacciones que parecen desproporcionadas al estímulo presente casi siempre son proporcionales a un estímulo pasado que el consciente ya no recuerda. Bessel van der Kolk pasó 4 décadas trabajando con supervivientes de trauma, veteranos de guerra, víctimas de abuso, personas que habían vivido eventos que la mente no podía integrar. Su observación central, documentada en el cuerpo, lleva la cuenta de 2014, es que el trauma no es un recuerdo del pasado, es una experiencia del presente. Cuando ocurre una experiencia traumática, el cortisol y la adrenalina liberados inhiben la función del hipocampo, la estructura que contextualiza los recuerdos en el tiempo y el espacio. El resultado es una memoria que no se integra en el pasado narrativo, una memoria que no lleva etiqueta temporal. Una memoria que el cerebro no puede archivar como eso ya pasó. En 2023, los investigadores Michael Bonsall y Emily Holmes de la Universidad de Oxford publicaron en el Journal of the Royal Society Interface un estudio que modeló matemáticamente la dinámica de las memorias intrusivas postraumáticas mediante cadenas de Markov. Su hallazgo
Las memorias traumáticas no disminuyen de manera lineal con el tiempo. Tienen patrones de persistencia y recurrencia que pueden predecirse y, por tanto, abordarse terapéuticamente con precisión. Y en 2025, Jake Doherty, de la Universidad de York, publicó un estudio fenomenológico sobre supervivientes de trauma complejo que describían grandes fragmentos de memoria en blanco, no como olvido pasivo, sino como memoria corporal disociada. El cuerpo recuerda lo que la mente narrativa no puede sostener. Las manos que tiemblan ante ciertos olores, la garganta que se cierra ante ciertos tonos de voz, el corazón que se acelera ante situaciones que la mente considera seguras. El tiempo subjetivo del trauma no avanza. Se congela en el momento del impacto y desde allí dirige el presente como si el pasado siguiera ocurriendo. Durante décadas, la ciencia asumió que las memorias consolidadas eran permanentes, que el pasado, una vez grabado en el cerebro, era inmutable. En el año 2000, Karim Nader y Joseph Ledoux publicaron en la revista Nature un hallazgo que cambió esa certeza de manera fundamental. Descubrieron que cada vez que una memoria se recupera, cada vez que se recuerda activamente, esa memoria vuelve a un estado de inestabilidad transitoria durante varias horas. Durante ese periodo, la memoria puede ser modificada antes de ser reconsolidada nuevamente. A este proceso se le llama reconsolidación de la memoria. Las implicaciones son extraordinarias. El acto de recordar no es neutro. No recuperamos el pasado como una grabación fiel. Lo reconstruimos. Y en esa reconstrucción tiene lugar una posibilidad de transformación. Las terapias modernas más efectivas para el trauma se basan precisamente en este principio. El EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Funciona activando la memoria traumática mientras se distrae la atención con movimientos bilaterales, interrumpiendo la reconsolidación y permitiendo que la memoria se integre con menos carga emocional. Ciertas aplicaciones de la hipnosis ericksoniana funcionan de manera similar. Acceder a la memoria en estado de trance y recontextualizarla antes de que se reconsolide. El pasado no es inmutable. El pasado es lo que el cerebro hace con él cada vez que lo recuerda. Y eso, lejos de ser perturbador, es una de las noticias más esperanzadoras que la neurociencia ha producido en las últimas décadas. Marco Aurelio era el hombre más poderoso del mundo conocido. Tenía razones para preocuparse por el pasado, las batallas perdidas, las decisiones cuestionables, los muertos que dejó atrás, y razones para angustiarse por el futuro. Las guerras que venían, la decadencia que intuía, y sin embargo, cada mañana, antes de que comenzara el día, escribía sobre el presente. Confina tu cuidado al presente, escribió en sus meditaciones. No como consuelo poético, sino como instrucción práctica de un filósofo emperador que había comprendido algo fundamental. El pasado ya no existe. El futuro todavía no existe. El único tiempo en que la acción es posible es este. Epicteto lo formuló con la precisión de alguien que había vivido como esclavo y comprendido por eso la única libertad que nadie puede quitarnos. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Dependen de nosotros. La opinión, el impulso, el deseo, la aversión. No dependen de nosotros. El cuerpo,
la reputación, el cargo y, en una palabra, todo lo que no son nuestras propias acciones. El pasado es, por definición, lo que no depende de nosotros. Ya ocurrió. Es inmutable. O así lo creíamos hasta que Nader y Ledouche demostraron que incluso eso tiene sus matices. Pero lo que sí podemos hacer en el presente es lo que los estoicos llamaron disciplina del juicio. Elegir cómo responder a lo que emerge del inconsciente en lugar de ser arrastrados por ello. La prosoche estoica, la atención vigilante sobre los propios movimientos mentales, es en términos modernos exactamente lo que el mindfulness y la metacognición intentan cultivar, con 2000 años de ventaja. Todo lo que hemos explorado esta noche converge en un punto. El inconsciente vive en el pasado porque fue diseñado para aprender de él y protegernos de sus amenazas. Esa función fue vital en la prehistoria. En el mundo actual, produce reacciones desproporcionadas, miedos que ya no tienen contexto y un peso emocional que el presente no debería cargar. La neurociencia ofrece mecanismos, la reconsolidación, el EMDR, la hipnosis como vía de acceso a la memoria lábil. El estoicismo ofrece una práctica, la prosoche, la atención vigilante, el retorno consciente al presente y el sueño, en particular el sueño lúcido que exploraremos en el próximo episodio. Ofrece un laboratorio donde el tiempo es aún más plástico que en la vigilia. En el sueño, el inconsciente habla sin la censura del sistema 2. En el sueño lúcido, ese habla puede ser escuchada con conciencia. Y en la sesión hipnótica del episodio 6, vamos a aprender a entrar en ese espacio de manera deliberada. Por ahora, hay una práctica más simple y la haremos juntos en unos momentos. Porque esta noche, antes de que el sueño llegue, hay un ejercicio milenario que los estoicos practicaban al final de cada día y que la neurociencia moderna, sin saberlo, ha confirmado como una de las prácticas más poderosas para la regulación del tiempo subjetivo. Antes de continuar, un momento. Si lo que estás escuchando resuena, si sientes que este tipo de conocimiento merece un lugar en tu vida, suscríbete al canal. No para hacer crecer una cifra, sino para que la próxima vez que descendamos, estés aquí. El botón está ahí. Y si escuchas esto mientras el sueño se acerca, ya lo sabes para cuando despiertes. Esta noche no necesitas aprender nada, porque hay una parte de ti que ya sabe. Quizá hayas notado que cuando el día termina y la oscuridad comienza a ocupar los rincones de la habitación, sucede algo curioso. El tiempo cambia. Los minutos dejan de comportarse como durante la mañana. Una hora puede pasar como un suspiro y un recuerdo de hace 20 años puede aparecer con tanta claridad que parece estar ocurriendo ahora mismo. Y es interesante, porque mientras una parte de tu mente escucha estas palabras, otra parte ya ha comenzado a viajar. No necesitas decidir hacia dónde. El inconsciente siempre encuentra el camino más adecuado. Puedes sentir el peso de tu cuerpo, el contacto de la cama, la temperatura del aire, el movimiento natural de la respiración, sin cambiar nada, sin mejorar nada,
solo permitiendo que cada respiración sea exactamente como necesita ser. Hay personas que creen que el tiempo es una línea. Otras creen que es un círculo. Y quizá el inconsciente tenga una opinión completamente distinta. Tal vez, para él, todo ocurre en un inmenso lago. Cada recuerdo es una pequeña piedra que cayó sobre el agua. Algunas piedras cayeron esta mañana, otras cuando tenías solo 5 años. Otras antes de que supieras poner nombre a tus emociones. Y las ondas siguen ahí. No importa cuándo comenzaron, solo importa que el agua sabe cómo calmarlas. Quizá por eso esta noche no tienes que resolver nada. No tienes que arreglar el pasado. No tienes que entender cada conversación. No tienes que encontrar todas las respuestas. Porque mientras descansas, algo dentro de ti sigue trabajando. De la misma forma en que una herida sana mientras duermes. De la misma forma en que un árbol sigue creciendo durante la noche. Hay una inteligencia antigua dentro de ti, mucho más antigua que tus preocupaciones, mucho más sabia que tus miedos. Y esa inteligencia conoce el arte de ordenar recuerdos, tomar aquello que dolió, aquello que confundió, aquello que quedó sin terminar y colocarlo en el lugar donde pertenece, sin esfuerzo, como un bibliotecario que trabaja en silencio mientras el edificio permanece cerrado. Y mientras eso sucede, puedes recorrer este día, no para juzgarlo, ni para analizarlo, solo caminar por él, como quien pasea por un jardín al atardecer. Observa los pequeños detalles, una mirada, un sonido, una palabra, un silencio, un instante cualquiera. Y quizá descubras algo curioso, que hubo momentos en los que reaccionaste antes de comprender, momentos en los que una parte muy antigua de ti creyó que debía protegerte. Y si eso ocurrió, está bien. Porque esa parte aprendió hace mucho tiempo a mantenerte a salvo. Agradece su intención y permite que descanse. Dile sin palabras: ya no necesitas vigilar esta noche. Yo estoy aquí. Estoy a salvo. Y quizá exista algún recuerdo antiguo que todavía conserve una emoción. No necesitas abrirlo. No necesitas entrar en él. Solo imaginar que lo sostienes entre las manos y observar cómo una pequeña luz comienza a rodearlos. La luz de todo lo que has aprendido desde entonces. La luz de las personas que has conocido. La luz de los años que han pasado. La luz de quien eres ahora. Y mientras esa luz toca el recuerdo, algo cambia. Tal vez muy poco, tal vez mucho. No hace falta saberlo. El inconsciente nunca necesita explicar sus milagros. Ahora deja ir aquello que nunca estuvo bajo tu control. Como hojas que caen sobre un río.
Observa cómo la corriente las lleva. No hace falta perseguirlas. No hace falta recuperarlas. El río sabe dónde conducirlas. Y aquello que sí dependía de ti, aunque no haya salido perfecto, también puede descansar. Porque mañana existirá una nueva oportunidad de mirar, de elegir, de responder. Y el mañana comienza precisamente aquí, en este instante, mientras duermes. Ahora busca un momento del día que haya valido la pena. No el más grande, no el más importante, el más verdadero. Tal vez una sonrisa, una taza de café, una conversación, el viento, la lluvia, el cielo, el sonido de una voz querida. Encuéntralo. Y cuando lo encuentres, permite que crezca, que ocupe espacio, que ilumine este día completo, porque el inconsciente tiene una costumbre maravillosa. Aquello que recibe antes del sueño, lo cultiva durante la noche. Y mientras descansas, esa pequeña semilla seguirá creciendo, sin que tengas que hacer nada. Y puede resultar curioso despertar mañana y notar que el cuerpo se siente diferente, que la respiración es más amplia, que algunas preocupaciones pesan menos, que ciertos recuerdos ya no tienen el mismo color, que el tiempo parece haberse vuelto más amable. Porque durante esta noche, mientras el mundo sigue girando, mientras las estrellas continúan su antiguo recorrido, mientras millones de personas sueñan, hay una parte de ti, profunda, silenciosa, sabia, que seguirá cuidándote, ordenando, sanando, aprendiendo y recordándote algo que quizás siempre supiste, que no necesitas cargar con todo, que no necesitas correr detrás del tiempo, que por un momento, solo por esta noche, puedes dejarte sostener por la vida. Y mientras una parte de ti continúa escuchando, otra ya ha comenzado a soñar. Y esa parte sabrá exactamente cómo llevarte hacia el descanso que necesitas. Descansa. El resto puede esperar. Soy voces del inconsciente. Y mientras esta noche se convierte en recuerdo, tu inconsciente seguirá haciendo aquello que mejor sabe hacer: transformar el silencio en una nueva forma de despertar.
Thank you.